Listo, Gida. Gracias por estar aquí. Estamos listos para la lectura. Introducción del camino de la mano del Espíritu Santo. Vamos hacia los pensamientos para recibir únicamente el Espíritu Santo en esta traducción. Que sea Él con nosotros aquí. Gracias. Cameo 19. La edición de las notas o editando las notas. En algún momento, en medio del capítulo 5 del texto, Helen escribió un conjunto de notas extenso que tenían relación a la calidad de su función como escriba y con respecto al tema de la reencarnación. Estas notas no están presentes en nuestra copia de las notas. Nosotros sabemos acerca de ellas únicamente por el libro Ausencia de Felicidad de Kenneth Wapnick. Entonces nos lleva a la página 72, que nos indica las páginas 284 a la 286 en la edición de anglosajona, ¿verdad? Pero nuestra hermana Albita nos va a leer que esto está en la página 314 hasta la 316, lo que escribió y relató Kenneth Wapnick. El mensaje comienza con unos comentarios de Jesús en torno a la labor de escriba de Helen, específicamente resaltando la falta de efecto que el ego de Helen tuvo en lo que se dictó. Este es un testimonio tanto de la parte de la mente dividida de Helen, que se identificaba con el ego, como de la parte que se identificaba con un propósito más profundo con su función. Observarás que al principio se utilizaban muchos términos que se clarifican posteriormente. Esto se debe a que el principio fue escrito por una escriba renuente, cuyo ego ejercía gran dominio y cuya alma se disociaba la mayor parte del tiempo. Puede que no te des cuenta de cuán firme testimonio de la verdad son estas notas si no recuerdas eso. El marcado ascenso en pensamiento que muestra el desarrollo de las notas y el asombroso en términos humanos cuán firmemente evolucionan hacia la unidad se debe a que una sola señal de consentimiento le pedía a ella, a Helen, que tomase notas y ella lo hizo. Ha habido muy pocos errores serios y quizás yo pueda sugerir que revise nuevamente sus notas en la primera libreta, las cuales ella no leyó correctamente en su totalidad. Algunos de los cambios se verán inmediatamente y es probable que ella recuerde la mayoría de los demás. No se molesten ahora. De cualquier manera, se ha omitido mucho. Esta última es una referencia de las notas personales que ya se habían eliminado. Por instrucciones de Jesús, Helen y Bill, dicho sea de paso, sí revisaban el material escrito muy cuidadosamente para cotejar los posibles errores y evidentemente los habían corregido. También yo he verificado las primeras libretas con el texto original escrito a máquina y no encontré errores reales, entre mayúsculas. A estas alturas del dictado, ya estamos en el tercer mes y en el actual capítulo 5 del texto. Cualquier información personal que se diese no estaba tan entrelazada con el material de enseñanza del curso en sí, como ya he planteado. Esto, unido a la disminución de la ansiedad de Helen, minimizaba considerablemente la posibilidad de errores de escritura. El mensaje continúa con una discusión sobre el karma, un tópico que era de gran interés para Helen y Bill durante este periodo, y su inclusión mostraba la influencia de la obra de Edgar Cayce sobre Helen. En torno a la cuestión del karma, la mayor parte de las teorías sobre la reencarnación son esencialmente mágicas y todo el asunto no es realmente necesario para la religión en absoluto. El valor principal del concepto radica en su utilidad
para contrarrestar la idea del infierno, una creencia a la cual le resulta difícil renunciar al ego. Como símbolo de la separación, el ego no puede escaparse de los sentimientos de culpa. El miedo al castigo es inevitable. No insistas en esos pensamientos atemorizantes. Uno de los mayores peligros de las teorías kármicas es la tendencia que induce a prestarle atención a la falacia genética y a pasar por alto el hecho verdaderamente religioso de que el único tiempo es ahora. Ya hemos discutido el interés de Helen en el tema de la reencarnación, a pesar de sus posteriores declaraciones de lo contrario. Aquí Jesús está advirtiendo que no tire el bebé con el agua del baño, aun cuando el concepto es inherentemente ilusorio. La creencia en la reencarnación puede servir a un propósito útil para algunas personas. Al final, sin embargo, una creencia en la realidad del karma o de la reencarnación como conceptos viables tiene que descartarse, puesto que obviamente están ligados a una visión lineal del tiempo, el cual es uno de los trucos mágicos del ego para opacar la realidad de la eternidad. La falacia genética, una creencia que el ego patrocina ávidamente, reduce al pasado todo el comportamiento y los sentimientos presentes, bien sea al atribuirlos a vidas anteriores, a la conformación genética o a las primeras experiencias en el desarrollo. La verdad es, por supuesto, que todo lo que hacemos, pensamos o sentimos procede únicamente de una decisión tomada por la mente en el presente. Entre comillas, ahora es el único tiempo. Jesús retorna ahora a la exactitud de las notas tomadas por Helen y se refiere aquí a las cartas y a las notas que precedieron la escritura del curso, las cuales discutimos en los capítulos 6 y 7. En respuesta a lo que Bill mencionara, algunas de las cosas que Helen dijo antes de que comenzaran las notas son ciertas. Algunas de ellas hechos y otras simbólicas. En algunas ocasiones estaba proyectando y en varias ocasiones simplemente estaba siendo manipuladora, aunque esto fue muy raro y jamás lo intentaba conscientemente. También trataba de ser honrada sobre esto, aun cuando su ego se tornara temeroso de ser, entre comillas, abandonado. Esta última aseveración se refiere al miedo del ego de Helen a que si ella exponía sus manipulaciones, las cuales servían siempre para mantener atada a ella a la persona manipulada, Bill la abandonaría. Luego Jesús le asegura a Helen que el curso está perfectamente a salvo. Y dice Jesús, te dije que yo editaría las notas contigo cuando fuese útil hacerlo. Por el momento no es necesario. Pero cuando estemos seguros de lo que debemos hacer con las cosas, lo podemos considerar nuevamente. La completa consideración de la edición aguardó mi entrada en escena cuando discutiremos en la parte 3, eso está entre paréntesis. Te he dicho ya en relación con Edgar Cayce que por respeto hacia sus grandes esfuerzos a favor de mí, yo no permitiría que la obra de su vida condujese a otra cosa que no fuese la verdad al final. Abre paréntesis. Las notas en torno a Cayce, las cuales he eliminado, se escribieron a finales de noviembre de 1965. Cierra paréntesis. Estas notas son partes de la obra de tu vida y yo las trataré con igual respeto. ¿Listo? Gracias, Santa Revista. Bien. Él indicó que, entonces volviendo a decir, ¿no? Sabemos de estas notas gracias a Kenneth Wapnick. Él dijo que ellas fueron escritas en páginas separadas y posteriormente insertadas dentro de uno de sus cuadernos de notas y que nunca fueron dictadas para el úrtex.
Entonces estamos confiando en la transcripción de Ken de ellas. ¿Dónde se encontraba originalmente? No lo sabemos, pero estamos claros y confiamos en que estas fueron escritas alrededor de este punto, debido a las referencias a la oposición del ego y alma, los sentimientos de culpa, la conexión entre la culpa y el miedo, con respecto al ego como el símbolo de la separación, y más importante aún, el que Helen ahora sea capaz de escuchar a Jesús sin interferencias. Esta recopilación de temas específicos está presente en medio del capítulo 5 y en ninguna otra parte. El dictado salta de adelante hacia atrás entre comentarios con respecto a la función de escriba de Helen y con respecto al karma y la reencarnación. Debido a que el material en la reencarnación contiene enseñanzas espirituales importantes que reflejan la sección en el manual para el maestro es verdadera reencarnación. ¿Existe la reencarnación? ¿Cómo es que dice? Existe la reencarnación, así lo tradujeron al español. Gracias, Santa Hermana. Ese es el punto 24 del manual para el maestro, existe la reencarnación. Hemos puesto este material afuera, hemos quitado este material, lo hemos seccionado y lo hemos puesto en una sección propia intitulada El asunto del karma, que está en el capítulo 5, el epígrafe 7 de la versión de Robert Bell. Entonces, aquí únicamente estaremos comentando respecto al material que se refiere a Helen. Los primeros 3 párrafos constituyen los comentarios más extensos que tenemos respecto a la calidad del dictado temprano de Helen. Ellos nos muestran un cuadro bastante interesante y extremadamente importante. Miremoslo en este momento. Notarás que al principio se utilizan muchos términos que luego se aclaran. Esto se debe a que el comienzo fue escrito por una escriba sin mucha voluntad, cuyo ego la dominaba fuertemente y cuya alma estaba disociada la mayor parte del tiempo. Es posible que no te des cuenta de cuán poderoso es este testimonio de la verdad si no recuerdas esto. Cuando Helen empezó a tomar el dictado, ella era una escriba con mucha renuencia, no tenía la voluntad de hacerlo, que estaba gobernada por su ego y dividida de su alma. Sin embargo, esto no significa que lo que ella escuchó en el comienzo haya estado errado. Simplemente significa, por ejemplo, que muchos términos que ella tomó en el comienzo pudieron ser clarificados más tarde, cuando ella tuviera mayor apertura. A pesar de su identificación con el ego, Jesús está diciendo que la verdad llegó a través de ella. Esta es la razón por la cual estas notas se las llama un fuerte testimonio de la verdad. Ellas dan testimonio del poder de la verdad, de llegar a atravesar, de que salgan, o sea que ellas dan testimonios del poder de la verdad, de poder llegar a un canalizador, de poder traspasar, diríamos. O sea, lo que quiere decir es que va a poder llegar a un canalizador que esté en un estado de resistencia, pero la verdad puede llegar a él, a pesar de la resistencia interior del canalizador. No es que traspasan, sino que la verdad le llega y él las puede comunicar, aunque él sea un canalizador con resistencias. ¿Sí? El marcado, sí. El marcado
marcado ascenso en el pensamiento que muestra el desarrollo de las notas, y es asombroso en términos humanos cuán consistentemente evolucionan hacia la unicidad, se debe a un solo signo de aceptación. Le pedí que tomara notas y ella lo hizo. Este párrafo nos da una imagen vívida de la relación entre las notas tempranas de Helen y sus notas actuales, aquí en medio del capítulo 5. Esto no se trata de un caso de error versus la verdad, sino de un nivel más bajo versus un nivel más alto, o un nivel más bajo y un nivel más elevado, y menos unificado versus uno más unificado. El pensamiento que vino a través de ella, él dice que pasó por un agudo ascenso hacia arriba, ascensos hacia arriba, ¿no? Y se movió y fue aumentando y continuó moviéndose hacia la unicidad. Esto es similar a lo que el párrafo previo dijo, que los términos tempranos fueron posteriormente clarificados. Lo que tenemos entonces es un cuadro repetido en el cual, a medida que el tiempo transcurría, la verdad llegó a ella de manera con mayor totalidad. Más clarificación también le llegó. Un nivel más elevado de pensamiento también llegó. Una mayor unicidad también llegó a través de ella. Esto pudo ocurrir por una sola razón. Ella dijo sí a la petición de Jesús. Este sí, aún en la presencia de su resistencia, fue suficiente. Fue algo así como una semilla que entonces emergió y floreció, de tal manera que sus resistencias se quedaron atrás y su aceptación llegó a formar parte de o sea, como que la resistencia se retrocedió y su aceptación tomó el primer lugar. Han habido muy pocos errores reales. ¿Esto lo dice Jesús? ¿Santanelli? Yes. Okay. Ha habido muy pocos errores reales, y tal vez pueda sugerir que el primer libro se revise de nuevo a partir de sus notas, no todas las cuales ella leyó correctamente. Algunos de los cambios se notarán de inmediato y ella probablemente recordará la mayoría de los demás. No te molestes ahora. De todos modos, se han omitido muchas cosas. La primera expresión, han habido muy pocos errores reales, podría referirse a la parte del rol de escriba de Helen, y que tuvo muy pocos errores, debido a que esta cita viene tocando con dos párrafos que alaban la cualidad de su función de escriba. Sin embargo, como mínimo, se refiere a que el urtext tiene unos pocos errores, tal como lo que sigue a continuación lo indica claramente. Jesús le está pidiendo a Helen y a Bill que revisen el primer libro del urtext, comparándolo con las notas, para corregir sus pequeños errores reales. Esta es también otra afirmación de la pureza relativa de las notas, porque ellas ahora son tratadas como la piedra de toque contra el cual el urtext tiene
que ser revisado. Un error en el urtext es definido aquí como algo que Helen no leyó correctamente de sus notas. Un error, en otras palabras, es algo que está en desacuerdo con las notas. Ken Wapnick dijo que Helen y Bill hicieron esto, que ellos revisaron el material que ella había escrito con mucho cuidado y revisaron los posibles errores y evidentemente encontraron algunos. Desafortunadamente, hay tantos lugares donde el urtext varía de las notas que nosotros concluimos de que este chequeo no fue contra las notas, sino simplemente fue una lectura del urtext. En este punto, Jesús cambia el tópico del karma. Esto se encuentra en el capítulo 5 del epígrafe C. En el segundo párrafo de esta conversación, Jesús vuelve a hablar de la precisión de lo que Helen ha canalizado. En respuesta a lo que Bill mencionó, algunas de las cosas que Helen dijo antes de que comenzaran las notas son verdaderas. Algunas son hechos y otras son simbólicas. En ocasiones ella estaba proyectando y varias veces simplemente estaba siendo manipuladora, aunque esto era muy raro y nunca lo intentó conscientemente. También trató de ser honesta sobre esto a pesar de que hizo que su ego tuviera mucho miedo de ser abandonada. Al haber terminado la conversación del concepto de la reencarnación, Jesús ahora hace referencia a los recuerdos de vidas pasadas que Helen tuvo en los meses que precedieron el dictado. Él básicamente le dice que ellos fueron una bolsa mixta. Consistía de algunos recuerdos reales, otros simbólicos, alguno una proyección, posiblemente hacia Bill, y raros destellos de una manipulación inconsciente. En estos últimos casos, según Ken Wapnick, su ego inconsciente estaba utilizando aparentemente estos recuerdos para tratar de manipular a Bill hacia tener la relación que ella quería. Por lo tanto, para el crédito de Helen, ella realmente trató de ser honesta con respecto a esto. Ella tenía miedo de que él la abandonara. Te dije que editaría las notas contigo cuando fuese útil. En la actualidad no es necesario, pero cuando estemos seguros de lo que debemos hacer con las cosas, podemos volver a considerarlo. Ya te he dicho en relación con Casey, acá dice sí porque en realidad no es Casey sino Case, que por respeto a sus grandes esfuerzos en mi nombre, no dejaría que la obra de su vida al final condujera a nada más que a la verdad. Es decir, solo dejaría que la obra de su vida al final condujera a nada más que a la verdad. Estas notas son parte del trabajo de su vida y las trataré con el mismo respeto. El trabajo de la vida de Helen, ¿no? De tu vida. De la vida de Edgar Cayce. ¿De Helen? De la vida de Edgar Cayce. De la vida de ya. Sí, perdón. Del trabajo de tu vida, sí. Gracias. Cuando Jesús habla respecto a editar las notas, él está casi con certeza hablando respecto a remover los errores. Decimos esto porque él hace un paralelo de la edición de las notas con la conversación anteriormente sostenida de la edición de las lecturas de Edgar Cayce. Nos dice, este es el cameo 15 que ya leí.
en el cual trata de todas las lecturas que fueron purgadas de sus errores esenciales. Además, cuando él dice arriba, yo te dije que yo editaría las notas, él probablemente se esté refiriendo a un comentario anterior en el cual él habla de las fallas de Helen como escriba, al cual él dice, yo haré todo esfuerzo para corregir. Inmediatamente después de este comentario, él dice, pero estos errores no son cruciales todavía. La Biblia tiene el mismo problema y te aseguro que todavía se sigue editando. Lo que todo esto significa es que Jesús le promete a Helen que, por respeto a sus grandes esfuerzos a favor de él eventualmente removerá los errores que hayan en su forma de ser escriba. Para mantener esto, en la edición completa y anotada, hemos cambiado o removido ciertas citas de las notas que están ambiguamente en conflicto con las enseñanzas tardías del curso. Por ejemplo, en las notas tempranas, para el texto nosotros encontramos la siguiente cita. El Espíritu Santo es el que entrega las revelaciones, no los milagros. Sin embargo, en el libro de ejercicios, el curso específicamente llama al Espíritu Santo como el que trae los milagros. Esto está en la lección 106, el párrafo 7 de la línea 2. ¿Será que tenemos la lección 106 por allí? Leer si es que está en el párrafo 7, que hable de que el Espíritu Santo. En la 106. El portador de los milagros. Portador, gracias. 106, 7.2. 106. Así comienza la salvación y así termina. 2 puntos. Cuando todo sea tuyo y lo hayas dado completamente, permanecerá contigo para siempre. La lección se habrá aprendido. Hoy vamos a practicar lo que es dar, pero no de la manera en que lo entiendes ahora, sino tal como es. Los ejercicios de cada hora deben ir precedidos de esta plegaria de iluminación. Me aquietaré y escucharé la verdad. ¿Qué significa dar y recibir? Esta vez está en el párrafo 6. Que hable del Espíritu Santo, que eres el portador de los milagros. En el párrafo 6, en la frase 5, el portador de todos los milagros necesita que tú lo recibas primero para que así te conviertas en el feliz dador de lo que has recibido. ¿Eso? Sí, gracias, Glenita. Y seguramente el portador de los milagros estará con mayúscula, ¿no? Haciéndose referencia al Espíritu Santo. Sí, está con mayúsculas. Ya. Por lo tanto, nosotros hemos cambiado la referencia en el texto temprano a simplemente el Espíritu Santo es el portador de las revelaciones. Creemos que esos errores, sin embargo, fueron pocos. La guía precedente ha provisto mucho de las bases para nuestra visión de las notas. De ella, nosotros hemos ganado los siguientes principios clave. Primero, el dictado temprano de Helen, aunque no fue tan elevado como el dictado posterior del curso, todavía sigue siendo un testimonio fuerte para la verdad. A pesar de la resistencia de Helen, la verdad llegó a ella con fuerza. Segundo, las notas, inclusive las tempranas, deben consecuentemente ser consideradas como la piedra touchstone, como la piedra angular, piedra de toque, la fuente de piedra angular, sí, la fuente de cualquier versión posterior contra la cual debe revisarse. Es decir, que cualquier versión posterior debe ser revisada en contra de las notas, no del último. Tercero,
los errores de escriba, lugares donde las notas claramente están en desacuerdo con las enseñanzas posteriores del curso, deben ser corregidos. Junto con el principio principal de que el curso terminado deba leerse como si fuese escrito para un lector general, no solamente para Helen y Bill, estos principios proveen las bases para nuestra edición de la edición completa y anotada. ¡Tarán! Y colorín colorado, este cameo se ha terminado. Bien, muchas gracias, hermanito. Gracias por querer siempre el respeto que demuestra Jesús, ¿no? Entonces, deberíamos comprender, o más bien que el portador de todos los milagros, como nos dice en los primeros capítulos, donde dice que es Jesús el portador de los milagros. Él es el que dice de milagros y a dónde llevarlos. Y no es aquí el Espíritu Santo como es la corrección, o fue que comprendí mal. Vamos a terminar la conexión en vivo. Sí. Ok, gracias. Tremenda